Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta serie de podcast que uso este formato para hablar de películas de manera más rápida, no tan estructurada, ya que como dije en el podcast anterior he estado ocupado, así que estoy bien atrasado y para avanzar más rápido lo hago en este formato. En fin, el día de hoy les traigo La mujer en la ventana. Esta cinta fue estrenada en Netflix en el 2021, este año, aunque originalmente debía estrenarse el 2019 en la pantalla grande. Pero tras la pandemia y un montón de otras vicisitudes como la venta de Fox y polémicas acusaciones al director, terminó retrasándose su estreno hasta este año. Partamos por lo evidente. Del solo título, el tráiler y el póster nos hace pensar que se trata de un remake de la película La ventana indiscreta de Hitchcock, película que además es un clásico y es hiper reconocible. Y esto fue lo que me llamó la atención en un comienzo y me motivó a verla. Tenía pinta de interesante. ¿Cuál fue mi sorpresa al enterarme que estaba basada en la novela de A.J. Finn del mismo nombre? Y me pareció una similitud muy extraña, para qué les voy a mentir. E intuí que el libro podría tener algunas dudas o algunas demandas sobre derecho de autor o algo por el estilo, así que me fui a la fuente de todo conocimiento, Google. Y resulta que sí, hubo una demanda por derecho de autor. Pero no por el libro sino por la película, y no por parecerse a La ventana indiscreta de Hitchcock, sino por ser una copia casi idéntica a la película Copycat de 1995. Si bien no he visto en la cinta, por el tráiler parece ser muy similar, incluso los departamentos de las protagonistas se parecen. Muchas dudas y polémicas, y aún ni siquiera empezamos a analizar la película como tal. En cuanto al libro, no me lo he leído y dudo que lo haga porque me tinca que se debe parecer al libro La chica del tren, libro que me leí en 3 días solo porque era tremendamente aburrido y predecible y quería terminarlo rápido. Pero el punto es que la historia en sí efectivamente es excesivamente parecida a una película archirreconocida, que es La ventana indiscreta de Hitchcock. Y para colmo, la película de Hitchcock es referenciada en la película que les estoy comentando ahora, todo muy meta, es como un Inception de plagio. En fin, no creo que tengan nada de malo hacer remakes de películas viejas o tomarlas como referencia, siempre y cuando se les imprime un sello propio o se les dé su propia identidad. Aquí no pasa eso, partiendo porque ni siquiera admite basarse en La ventana indiscreta cuando claramente lo está. En fin, pasemos a hablar de la historia propiamente tal. Esta cinta nos cuenta la historia de la doctora Anna Fox, psicóloga infantil, quien tras un trauma se volvió agorafóbica, es decir, le teme a los espacios abiertos y no puede salir al exterior. Obvio, ni modo que vaya a salir al interior. Esto, sumado a otros episodios psicóticos, la llevó a espiar a sus vecinos como una especie de pasatiempo. La cosa se complica cuando conoce al hijo de sus vecinos, David, quien parece sufrir de violencia intrafamiliar por parte de su padre. Luego conoce a la madre, Jane, y al padre, Alistair. Con este pasatiempo descubre cómo el padre asesina a la madre. Sin embargo, al llamar a la policía descubre que, la esposa estaba viva. Y no era quien ella conoció como la madre de David, era otra persona nada que ver. El resto de la película es algo evidente. Nadie le cree, piensa que está alucinando, que está loca y ese tipo de cosas. Creo que en términos generales la película funciona, plantea un conflicto interesante y se mantiene en vilo hasta el clímax. Y como diríamos en Chile, pasa piola. Es como una película dominguera que uno vería para pasar el rato. Pero ese es precisamente el problema. Originalmente esta cinta debía estrenarse en el cine y está protagonizada por un gran elenco. O sea, tenemos a Amy Adams, Gary Oldman y Julia Moore. Esta peli no debería estar piola. Esta película debió descollar en la taquilla, cosa que claramente no sucedió. Yo en lo personal se lo atribuyo al ritmo narrativo. Si bien el misterio es interesante, se debe recurrir a cosas muy forzadas y aleatorias para darle sentido. Por ejemplo, que justo Kate se topase con la protagonista cuando ésta salía a la calle, o que pudiera hacerse pasar por Jane, la madre de David, todos sin muchos problemas. Y además el mismo hecho que la madre biológica buscase a su hijo después de tanto tiempo me pareció un detalle muy de telenovela. En definitiva me pareció un plot twist más forzado que interesante. También trataron de meterle muchos misterios, pero ninguno es bastante interesante por sí solo. Como siempre digo, menos es más. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos el misterio de si la mujer con la que habló Anne es real o no, el misterio sobre si David de verdad era víctima de violencia, el misterio si el asesino es Alistair o otra persona, o el misterio si el asesino era su inquilino. Pero al final no logramos enganchar con ninguno de estos, dando la sensación que el clímax se apresuró, como que llega antes de tiempo. Como que ninguna subtrama llegó a ser interesante por sí sola, habría sido mejor centrarse en una y ejecutarla de buena manera. Otro aspecto negativo es que el hecho que la protagonista sea agorafóbica no aporta nada a la trama. Pudieron jugar mucho más con eso y generar tensión y suspenso en el espectador. De hecho, si le quitamos esta circunstancia, es decir, el que sea agorafóbica, no cambiaría mucho la trama.
Y hablando de poco suspenso, siento que no juega lo suficiente con esta dicotomía entre la realidad y las alucinaciones. Desde un inicio resulta bastante claro que todo lo que vivió Anne fue verdad y el espectador asume que hay una buena explicación, aunque al final era una muy rebuscada, pero nunca se siente real esta duda si estaba alucinando o no. Y aquí el director o el escritor pudieron tomar dos caminos, o debieron añadir más indicios distractorios o quitar indicios, una de las dos. Pasando a otro tema, tenemos el pasado de Kate. Creo que estuvo bien trabajado porque justifica su agorafobia y el mal momento por el que pasaba, pero al igual que el resto está mal trabajado. Primero porque su trauma poco o nada tiene que ver con su pasatiempo de espiar a la gente y tampoco con querer ayudar a David. Entonces, si bien esa parte es buena, da la sensación que está de más. Al final, Anne quiere ayudar a David por su trabajo, que es psicóloga infantil, no por su trauma. El accidente solo explica su agorafobia, que, como ya dije, no tiene una incidencia real en la trama. De hecho, irónicamente, al principio te da a entender que había perdido a su hija por un error que cometió, como que la había perdido en el divorcio o algo por el estilo, lo que explicaría por qué se obsesionaba con ayudar a David. Sería como enmendar su error. Lo irónico es que el plot twist, en vez de sorprender, nos deja con más dudas que respuesta. Se repite esta dicotomía o esta situación de que el giro argumental entorpece más que ayuda. Para finalizar, el cierre de la película es bastante cliché, con una persecución de la chica final del slasher, aunque esta película no es un slasher propiamente tal, pero bueno, ustedes entienden. Y de nuevo, creo que nadie vio venir que el verdadero asesino fue David y no su padre, pero para llegar a ese punto debieron forzar mucho las cosas. En fin, lo penoso de todo esto es que las actuaciones son notables, y me agradan esos toques surrealistas u oníricos, pero todo eso se pierde por un ritmo flojo y mal logrado. Y preparando esta reseña leí un comentario muy interesante en un portal de películas, no recuerdo el nombre, que decía que antiguamente, o hasta hace poco en verdad, bastaba que una película tuviera nombres de peso, como en este caso que tiene Amy Adams, Julia Moore o Gary Oldman, y una trama más bien floja, no había que centrarse mucho en la trama para que sea un éxito en taquilla. La gente iba a ver las películas solo por sus actores. Sin embargo, parece que este fenómeno está cambiando. Ya no basta con poner actores de peso. Parece que el espectador cinéfilo se ha vuelto más exigente y pide cosas más trabajadas y mejor hechas, lo cual es bueno para subir la vara en general del cine comercial. Pero pasan inconsistencias o cosas raras como esta, que como ya les dije tenemos un gran elenco y una película que fracasó en taquilla. Y como partí diciendo, en verdad la película no es mala, es floja y mediocre, cosa que contrasta con la calidad de los actores y todo el trabajo que hubo detrás para realizarla. Uno esperaría ver este tipo de películas para producciones más de bajo presupuesto, poco conocidas. En fin, ese ha sido el comentario por el día de hoy. Espero traerles pronto el comentario estilo podcast de El Ejército de la Muerte, de Army Dead, de Zack Snyder. Eso ha sido todo por esta ocasión y nos vemos la próxima. Síganme en Instagram.